Buenas, mi nombre es Indira Martínez, formo parte del grupo número 2 con mis compañeras Nicole González, Isaoris y Noa Martínez y le vamos a hablar del tema insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda se define como un rápido deterioro de la función renal que produce una elevación de la urea y la creatinina en el curso de los días y la semana. Dentro de la etiología podemos decir que la insuficiencia renal aguda, también es denominada fracaso renal agudo, puede obedecer a situaciones que condicionan una reducción en la perfusión renal, que esto viene siendo el fracaso prerrenal o funcional, a patologías que afectan a cada uno de los componentes renales, como pueden ser a los vasos renales, a los glomérulos, al túbulo o al intersticio que sustenta al parénquima renal, que esto también vendría siendo un fracaso intrarrenal o parenquimatoso. Ya con lo que, con las dificultades en lo normal, la eliminación de la orina, esto lo que provoca es dificultad para la eliminación de la orina. A continuación, podemos ver que esta tabla ofrece un listado de las condiciones que pueden dar lugar a cada una de las formas de la insuficiencia renal. Aquí podemos ver que dentro de la prerrenal tenemos la hipoperfusión renal, hipovolemia, la reducción de Beck efectivo o el fallo cardíaco. También la activación de la RA2 y la integridad tubular. Dentro de la insuficiencia renal tenemos la oclusión arterial renal, que esta tiene trombosis, embolias y disección. Y dentro de la misma renal, que tienen que ver con daño del parénquima, están la vascular intrarrenal, que tiene que ver con la vasculitis, la necrosis cortical, que tiene que ver con la microvascular o el infarto cortical extenso. También tenemos la GN, que esto tiene que ver con lo endocapilar, lo extracapilar y lo mensagiocapilar, o el síndrome nefrítico, perdón. La NTA isquémica, que tiene que ver con lo prerrenal y no resuelto, con lo hemodinámico y con los AINES y ECAS. La NTA tóxica, que son las nefrotoxinas endógenas, la nefritis alérgica aguda, que esta tiene que ver con las drogas, con antivirus, con la leptospira, la obstrucción intratubular, que tiene que ver con el síndrome de litiasis tumoral, oxálico y los fármacos del HIV. Y dentro de la postrenal tenemos la oclusión de la vena renal y la obstrucción urinaria intravesical, que tiene que ver con la próstata, el cuello y la uretra. Continúa. Ya con lo que es la insuficiencia renal aguda prerrenal, esta es causada o es la causa más frecuente de la insuficiencia renal aguda, entre el 70% y el 80%, y si se trata de la forma adecuada puede ser reversible. Si la causa del fracaso prerrenal no se corrige, puede producirse una necrosis tubular, transformándose en el fracaso prerrenal en parenquimatoso. Su mecanismo fisiopatológico reside en el descenso de la perfusión renal,
Y para diagnosticar el fallo prerrenal es fundamental la anamnesis y la exploración física del paciente. También tenemos que darle para atrás ahora. Exacto. Ajá, existen dos tipos de fármacos que pueden producir una insuficiencia renal aguda de base hemodinámica, que son los antiinflamatorios no esteroideos, que estos disminuyen la síntesis de prostaglandina y también tienen que ver con la producción de vasoconstricción renal y los EICAS, que son enalapril, captopril y sobre todo en los pacientes con estenosis de la arteria renal bilateral o también puede ser la unilateral sin riñones contralateral. Hasta aquí mi exposición, le dejo con mi compañera. Nicole. Mi nombre es Nicole González y continuaré hablando sobre la insuficiencia renal parenquimatosa. Tras excluir todas las formas pre y postrenal de insuficiencia renal expuestas con anterioridad, hay que concentrarse en las causas renales y dentro de esas hay que tener en cuenta las más frecuentes. La necrosis tubular aguda, la causa más común de esta es la isquemia renal mantenida. Si la isquemia se corrige pronto, eh, el cuadro no se produce. Los agentes nefrotóxicos, sobre todo los aminoglucósidos y los contrastes radiográficos ampliamente empleados en la clínica también son causa de necrosis tubular aguda. Eh, Otros factores que favorecen el daño renal son la edad avanzada, la deshidratación y la enfermedad renal subyacente. En el caso de los contrastes, se trata usualmente de insuficiencia renal oligúrica, con recuperación total de la función en 1 o 2 semanas. Se recomienda una buena hidratación desde 24 horas antes del estudio. La N-acetilcisteína a dosis altas previas al contraste parece útil para evitar el fracaso renal agudo. Los pigmentos que contienen hierro, a destacar bilirrubina, hemoglobina, citocromo C, mioglobina, pueden causar fracaso renal agudo por producción de radicales libres, llamados rhabdomiólisis, a la destrucción del tejido muscular, produciéndose una suelta a la circulación sanguínea de los componentes tisulares nefrotóxicos. Si la destrucción es masiva, puede ocasionar el fallo renal, cuyo mecanismo reside en una necrosis tubular aguda. La insuficiencia renal aguda postrenal es la causa del 10% de los casos y se debe tener en cuenta en cualquier paciente con deterioro de la función renal. Exploraciones fundamentales son el tacto rectal y es precisa la exploración ginecológica. Las técnicas de imagen son fundamentales para llegar al diagnóstico. La ecografía es la más útil al demostrar la dilatación de la vía urinaria, aparece 24 a 36 horas después de la obstrucción. Si esta última, la gammagrafía intravenosa o el escáner no pueden excluir la obstrucción, hay que demostrar la existencia de esta mediante pielografía retrógrada. La causa más frecuente de obstrucción unilateral es la litiasis. La causa más frecuente de obstrucción bilateral es la hiperplasia prostática. La fisiopatología del fracaso renal, necrosis tubular. La isquemia produce una menor presión capilar glomerular, lo que predispone a un flujo tubular lento. La necrosis celular tóxica o isquémica produce el desprendimiento de las células tubulares
de la membrana basal tubular que caen hacia el interior de la luz. Los detritus obstruyen la luz, aumentando la presión intraluminal al modo retrógrado hasta la cápsula de Bowman. Al aumentar la presión en la cápsula, se frena el filtrado. Por otro lado, parte del líquido intratubular se extravasa al intersticio, con las siguientes consecuencias. Se produce el edema, que comprime los vasos intrarrenales y agrava la isquemia. El edema distiende la cápsula renal, produciendo un dolor sordo renal bilateral. Se reconocen tres estadios en la evolución natural de la necrosis tubular aguda. Primero, la fase de inicio, que es la exposición al tóxico o a la isquemia. En esta fase existen las mayores posibilidades de prevención. Dura de 1 a 3 días. La fase oligúrica, que a partir del momento en el que el volumen de diuresis cae por debajo de 400 mililitros por día, algunos fracasos renales por fármacos aminoglucósidos no son oligúricos. La duración de esta fase es entre 1 a 3 semanas. Y por último, la fase de recuperación se caracteriza por el inicio de una poliuria que procede en 2 o 3 días al inicio de la reducción de la creatinina. Esta fase también se observa en los fracasos renales no oligúricos. Esto es todo de mi parte y mi compañera continuará. A continuación, reiterando los saludos, mi nombre es Aurina Martínez y a continuación les estaré explicando brevemente acerca del curso clínico y complicaciones de la insuficiencia renal crónica, aguda. Puede haber, dentro de esta puede haber una sobrecarga de volumen intravascular, como son la hipersotemia, hiponatremia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, hipermagnesemia y también un síndrome urémico. Dentro de esto, cabe destacar que la hiperpostanemia es frecuente y contribuye con ella a lo que es una acidosis metabólica o el estado catabólico de la rhabdomiólisis, que esto puede producir lo que son arritmias, bloqueos y a veces lo que son muertes súbitas, como se puede ver en esta parte. También la sobrecarga hídrica se manifiesta por edemas o un aumento de presión venosa y un aumento de peso corporal y a veces por edema agudo del pulmón. La hiperfosfatemia, como dije anteriormente, es muy frecuente, pero además se puede producir por una parálisis o una parestesia o hiperfrenesia o una insuficiencia respiratoria que puede ser por cifras por debajo de 6 o a veces puede usualmente ser el paciente asintomático. La hiperfacemia es frecuente en la disminución de la excreción de magnesio y puede dar clínica de calambres, convulsiones y arritmias. La causa más frecuente de muerte es la infección en un 75% de los fallecidos y las complicaciones cardíacas son arritmia, infarto o embolia pulmonar. Esta también se subdivide o se da también por lo que es la hemólisis o la hiperfosfatemia, que se da sobre todo por un estado catabolítico de la hemólisis o la lisis tumoral, como se puede ver aquí. Es más frecuente en hiperuremia asintomática de 2 a 15 milimol. Y también la hiperfasemia es frecuente en la disminución de la excreción de magnesio y puede dar clínicas como calambres o arritmias. Para el diagnóstico es difícil diferenciar una insuficiencia renal crónica en base terminal como es oliguria o una insuficiencia renal aguda. La presencia de anemia, hipocalcemia, osteodistrofia renal, neuropatía o riñones pequeños sugieren un proceso crónico. Dentro de estos procesos, como se pueden destacar, se tiene que ver por un examen de orina, por una biopsia o una radiografía a más profundidad. Entre esto también se le
permite o se le requiere al paciente lo que es el historial clínico, una exploración física, el uroanálisis, el índice urinario, imagenología y biopsia. ¿Qué es un fracaso prerrenal? Bueno, si se busca la clínica es compatible si hay datos de hipotensión o hipovolemia para determinar que se encuentra en la orina y también para prestar atención a una posible embolia renal o lo que sea como una fibrilación auricular más dolor renal más aumento de la LDH. ¿Qué es un fracaso postrenal? Pues aquí se busca lo que son el antecedente prostatitismo, cólicos nefríticos o repartición de patología tumoral o retroperitoneal, pélvica o prostática y averiguar si el paciente es monorreno. Para el tratamiento, se necesita lo que son tratamientos específicos, corrección de tratamientos electrolíticos, manejar la uremia, medidas de soporte, por ejemplo, la dieta, y una hidratación adecuada, también tratar la causa subyacente. También existe lo que es un cuadro llamado tratamiento médico conservador, que aquí se ve todo lo que es el peso y el balance hídrico diario, mantener una diuresis alta de 600 cc por día, mantener una presión arterial adecuada y una restricción hídrica, es decir, por líquidos totales, pérdidas indispensables más diuresis. Como dije anteriormente, una dieta con bajo contenido de proteína y potasio y aportes calóricos adecuados. Quelante de fósforo, CIAR, hiperfosfatemia. Muchas gracias. Hasta aquí en nuestra parte.